Polín. Historias, personajes, lugares. Bueno, pues fiel a su cita, acude como siempre Elżbieta Borkiewicz. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Incluso disfrutando de sus vacaciones en Varsovia. Qué envidia nos das. Sí, bueno, no sé si debo dar envidia porque es noche cerrada, hace frío, así que se está mucho mejor en casa, de verdad. Pero hoy como estoy en Varsovia, quiero recordar a los oyentes de Radio Separat a un personaje muy importante, excepcional, un héroe de la resistencia judía en Varsovia, cuyo nombre mucha gente conoce porque se llamaba Itzhak Antek Zuckerman. Porque Itzhak Zuckerman nació el 13 de diciembre del año 1915, pero no en Varsovia, sino en Vilna, más al este, en una familia pues judía acomodada, medianamente asimilada. Él fue a un colegio polaco, aprendió en polaco, estudió toda escuela primaria, secundaria en polaco, pero sobre todo es importante en este caso que cuando nació un niño precioso, rubio, con los ojos azules, y lo subrayo no por ningún tipo de preferencias, sino porque en el futuro, no tan lejano por desgracia, estos rasgos le facilitarían a Itzhak, o Antek como lo llamaban en polaco, su propia vida y su lucha por los demás judíos del gueto de Varsovia, ¿no? Pero bueno, seguimos. Él, como todos los niños, estudió escuela primaria, secundaria, etcétera, y tras terminar la escuela fue admitido en la universidad porque era un chico muy estudioso, muy inteligente. Sin embargo, no comenzó los estudios, sino que se unió a un kibutz, porque desde muy joven formó parte del movimiento sionista Jehalutz Hatzair, que significa en hebreo los jóvenes pioneros, ¿no? Era el movimiento que preparaba a los jóvenes judíos a trasladarse en el futuro a Palestina o el futuro Estado de Israel, y entonces en los kibbutz ellos aprendían a trabajo físico, tenían que aprender algunas habilidades específicas que le permitieran crear su propio país, ¿no? en el futuro. O sea, y mantenerse en él con el trabajo de sus propias manos. Y entonces, Itzhak, ya en el año 36, respondiendo a la llamada de la central del movimiento, él se trasladó a Varsovia y se dedicó a trabajar en una granja kibutz también. Y 2 años más tarde ya era secretario general de las organizaciones Halutzim Unidas, ¿no? Ya prácticamente era uno de los líderes mundiales de este movimiento, ¿no? Y cuando estalló la guerra, él estaba en la zona este oriental, en la zona de Volinia, Ucrania ahora, donde organizaba seminarios para los futuros pioneros judíos en Palestina, ¿no? Y regresó a Varsovia en abril del año 1940 y a partir de entonces se dedicó a crear una red que aún era posible para trasladar a los judíos de Polonia a Palestina. Era el año 40, todavía era posible hacer estas cosas. Y estuvo en el barrio de Cherniakov, que hoy es barrio, pero entonces era un pueblo en las afueras de Varsovia. Junto a un pequeño lago había una gran finca, propiedad de un noble polaco, y dentro de ella había un kibutz judío. Esto durante la guerra. Y en el kibutz trabajaban, estudiaban, descansaban y conspiraban los judíos del movimiento Halutz. Y en el mismo lugar el dueño ayudaba a esconderse a muchos judíos que huían del gueto de Varsovia, ¿no? Y en este mismo lugar, en esta granja, que es un lugar histórico,
que deberíamos dedicarle algún programa por separado. Exactamente el 28 de julio del año 1942, según dice Israel Gutman, se creó la Organización Judía de Combate, cuyo comandante jefe era Mordecai Anielewicz y el segundo era Antek, o sea, Itzhak Zuckerman, Antek. Y al parecer fue ahí también cuando se decidió organizar el levantamiento del gueto. Pero vamos a ver cómo era Itzhak Zuckerman, Antek. Por ejemplo, Marek Edelman, que habla mucho de él, que eran amigos, pero que se peleaban mucho, se discutían mucho, pero se tenían mucho cariño. Marek Edelman decía que era un hombre muy romántico, que escribía cartas a sus amigos en los campos de concentración, que era extraordinariamente guapo, que las chicas se volvían locas por él, aunque él tenía una mujer, Silvia Lubetkin, que era su mujer y estuvo con él en el gueto. Que le gustaba reír, que le gustaba contar chistes, que le gustaba a la gente y que solo se sentía incómodo cuando tenía que disparar. En su visión del mundo, disparar era una necesidad, pero no era nada bueno, ¿no? Pero por desgracia, en muchos momentos de la vida de Itzhak, esta necesidad se convirtió en algo cotidiano. Pero sin embargo, Antek o Itzhak, más que soldado, fue uno de los organizadores de la vida social clandestina y de la organización de muchas operaciones. Cuando en julio del año 1942 los alemanes iniciaron la operación de liquidación del gueto de Varsovia, durante la cual se deportaron las cámaras de gas a 300.000 judíos, ha tenido que cambiar la forma de trabajo clandestino en el gueto, ¿no? Y entonces la vida se convirtió en fue sustituida por los preparativos para resistir, para la resistencia armada, a pesar de la poca o casi nada, ninguna posibilidad de conseguir armas, ¿no? Pero Antek o Itzhak estuvo en varios sitios. Él entraba y salía del gueto precisamente por su aspecto, y él, por ejemplo, participó en una de las acciones más espectaculares en diciembre del año 42, un ataque a la cafetería frecuentada por los oficiales alemanes, una cafetería que se llamaba Zyganeria en Cracovia, en la que murieron 10 de estos oficiales, ¿no? Pero en abril de año 1943, a principios de abril, como a una semana, apenas unos días antes del levantamiento, Zuckerman tuvo que abandonar el gueto para sustituir a otro muchacho, enlace entre la organización y la resistencia polaca, que también vivía fuera del gueto. Y cuando estalló el levantamiento, fue un momento muy difícil para él, porque él veía desde el otro lado del río Vístula el gueto, el fuego, oía los disparos. Ahí estaba también su esposa Silvia, o Celina, que como la llamaban también. Él no podía volver porque su tarea consistía en mantener el contacto con la resistencia polaca. Tenía que suministrar armas a los combatientes dentro de lo posible, preparar escapes, escondites, etc. Y por eso se encontraba en el lado no judío, fuera del gueto, por esta razón y por su aspecto físico, evidentemente. Por eso lo he subrayado antes, que era rubio, pero además de adulto era alto, rubio, fuerte. Decían que él tenía un flequillo rubio que le caía sobre la frente, tenía bigote, hablaba un polaco perfecto, con un ligero acento oriental de Vilna, y todos decían que parecía un goim 100%,
o tenía rostro de noble polaco, tenía un aspecto seguro, que esta expresión, aspecto seguro, era muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estas expresiones se repiten en los recuerdos que se tienen de él de aquella época. Y cuando cayó el gueto de Varsovia, él y algunos supervivientes de la organización de combate judía lucharon en el levantamiento de Varsovia, que estalló en agosto del año 44. Era un grupo de supervivientes de la organización, entre ellos Marek Edelman, Simcha Rataiser, Kajik o Antek también. Antek era el comandante de este grupo. Y además fue Antek quien publicó un llamamiento a los judíos diciendo: únanse a las filas insurgentes hacia la victoria por una Polonia libre, independiente, fuerte y justa. Esta batalla es también nuestra batalla. Si fue así, pues ya lo sabremos un poquito más adelante. Y tras la liberación de Varsovia, Antek y su mujer se instalaron en otro kibutz, en la calle Poznańska, en Varsovia, y se involucraron en la reconstrucción del movimiento. También formaron parte del Comité Central de Judíos Polacos. O sea, fue uno de los 3 miembros de la Comisión para la construcción del monumento al levantamiento del gueto de Varsovia, ¿no? Y ellos tenían que ayudar a los judíos que habían sobrevivido al Holocausto, pero también observando lo que ocurría en Polonia, que el antisemitismo se había quedado, por desgracia. Él y su esposa participaron en los preparativos para la emigración, primero ilegal, luego semi-legal, no solamente para ellos, para judíos de Polonia, de muchos judíos de Polonia, ¿no? Durante los 3 años que duró la Brija, unos 140.000 judíos abandonaron Polonia. Y la mayoría de ellos eran supervivientes gracias a que habían estado en la Unión Soviética. Pero lo que desencadenó la salida de Itzhak Zuckerman fueron los pogromos de julio del año 1946, los pogromos de Kielce. Zuckerman participó en una reunión con el primer ministro polaco y en un momento al ministro le llamaron, volvió y dijo que se había producido un pogromo en Kielce. Y Antek fue el primero en llegar a Kielce desde Varsovia, llevando consigo 2 camiones con medicamentos y otros suministros que necesarios. Él escribió así: salí a las calles de Kielce, pero la ciudad estaba desierta. Pedí que me llevaran al depósito de cadáveres, vi decenas de cuerpos y seguían trayendo nuevos cadáveres de judíos asesinados. Vi mujeres embarazadas con el vientre destrozado. No soy capaz de describir lo que vi. Y eso no era en 1942, era el año 1946. Así que los heridos y toda la gente que pudo, los que se salvaron de este pogromo, abandonaron Kielce, fueron trasladados a Cracovia en un tren de la Cruz Roja, además escoltado por el ejército. O sea, hasta qué punto esta oleada de antisemitismo fue tremenda, ¿no? Y Itzhak supervisó el desarrollo de esta operación. Y así eso fue un momento decisivo. Selina y Antek y Itzhak Antek se marcharon a Palestina 6 meses después, en el año finales de 46. Y luego, cuando se formó el Estado de Israel, ellos participaron en la vida, en la creación del nuevo Estado, fundaron el kibutz de los combatientes del gueto y fueron de los fundadores del Museo de los Combatientes del Gueto. Itzhak luchó en el ejército
en el ejército israelí. Fue un personaje muy conocido. Por ejemplo, él en el año 1961 fue uno de los testigos en el juicio de Eichmann. Hay algunas fotografías en las que aparece hablando durante este juicio. Y Antek o Itzhak murió el 17 de junio del año 1981. Pero tenemos que hablar también de su familia, porque en el año 2001 su nieta, Ronnie Zuckerman, se convirtió en la primera mujer piloto de un F-16 y la primera mujer piloto de aviones a reacción de las Fuerzas Aéreas Israelíes. Ella también fue comandante de la Academia de las Fuerzas Aéreas. Y este es el recuerdo de Antek Zuckerman, de Itzhak Zuckerman. Yo aconsejo leer 3 libros. Uh-huh. Primero, pues por supuesto, las memorias de él, de Zuckerman, que fueron publicadas en Israel y en inglés. No estoy muy segura que haya aparecido una versión española, pero el título en español sería Un exceso de memoria, Crónica del levantamiento del gueto de Varsovia, que no es exactamente la traducción del título, porque es Crónica de los años 1939 y 1946, porque también habla del tiempo después del gueto, ¿no? También hay que leer los textos de Marek Edelman, porque en muchos momentos Marek Edelman habla de él y habla siempre con cariño y con respeto. Discutían mucho, porque Marek, cuando se fue a Israel a visitarlos, Itzhak Zuckerman intentaba convencerlo de que se quedara en Israel y él no quería quedarse en Israel, entonces discutían por qué uno se quiere, pero se querían mucho. Y también aconsejo el libro que se publicó este año en la editorial Confluencias, titulado Llegué a casa y no había nadie, conversaciones y relatos sobre el levantamiento en el gueto de Varsovia. Y ahí hay una entrevista, yo creo que fue una de las últimas entrevistas de Itzhak y de su mujer, concedida a Hanka Grupinska, y también es muy, muy interesante este libro. Así que si quieren conocer más cerca a este personaje, Itzhak Zuckerman o Antek Zuckerman, pues invito a la lectura de estos libros. Muy bien, que tu programa, eso como otras veces, nos sirva para abrirnos camino a libros y a otras historias, esas que esperamos que nos sigas contando aquí en Polín, Judíos Polacos. Muchísimas gracias, Elżbieta, que disfrutes de Varsovia, abrígate. Gracias. Te esperamos aquí muy pronto. Quizás es el último Polín de 2025, así que sí. Te deseamos que tengas un nuevo año civil buenísimo y que nos sigas contando esas historias tan maravillosas aquí en Radio Sefarad. Gracias. Muchas gracias.